Hola de nuevo, soy Rubén Fidalgo y hoy os traigo a Autocasión una prueba muy especial. Se trata del Mercedes S580e, la versión híbrida enchufable de la clase S de Mercedes, que llama la atención porque tiene un récord de autonomía en modo 100% eléctrico de más de 100 kilómetros. La verdad es que es un coche con una eficiencia espectacular. Y como esto no surge de la nada, me apetecía enfrentarlo con el primer clase S que lanza Mercedes al mercado, definiéndolo como tal. Ya había modelos con la denominación S, pero el primero que sale con el nombre de clase S, Sonderklasse, clase especial, es este W116 en 1972. Así que vamos a ver cómo han avanzado la clase más alta de Mercedes en estos 50 años. En 1972, Mercedes lanza su primer clase S, el W116, y el coche es tan bueno que en 1974 se alza con el título de coche del año. Y no es nada frecuente que gane el título de coche del año un vehículo tan caro como este. A la mente me vienen solamente el Porsche 928 y este clase S de Mercedes. ¿Por qué? Bueno, pues porque era un coche muy seguro, con bastantes innovaciones y sobre todo con una calidad de construcción envidiable. No es de extrañar, ya que su director de proyecto, Friedrich Geiger, era el mismo director de proyecto que tuvo el Mercedes 540K, el coche que el mismísimo Hitler le regaló a su amante Eva Braun, porque era lo máximo que había en los años 30 en Europa. 50 años después, lo que tenemos es esta nueva clase S, que es en este momento el coche con la tecnología más avanzada que hay en el mundo. Os voy a ir contando cómo han ido evolucionando, por ejemplo, el sistema de iluminación, que es súper llamativo en este coche, cómo ha evolucionado la suspensión, cómo han evolucionado, en fin, muchísimas cosas que nos han llevado a tener aquí el coche más avanzado tecnológicamente y qué es lo que había como coche para ser considerado coche del año hace 50 años. Empezando por lo que era un diseño de vanguardia, aunque bastante tradicional, eso es cierto, en 1972 el W116 salía al mercado con unos faros y con unas intermitencias muy características. Primero, las intermitencias tienen este moleteado, mucho más llamativo en las luces traseras, y está así pensado para que el polvo de la carretera no se acumule y siempre sean visibles, de forma que al tener ese almenado, alguna parte del piloto siempre queda limpia y por lo tanto siempre se va a ver parte de él. Aparte de eso, los faros principales llevan integrados la luz de niebla y el faro con la luz de cruce y de largo alcance. No tenían una luz excepcional, había otros coches en el mercado con mejor iluminación, pero sí que es cierto que estos faros se volvieron muy comunes en los Mercedes hasta los años 90 prácticamente, era el frontal que teníamos. ¿Qué tenemos 50 años después en cuanto a diseño? Bueno, pues para empezar hemos perdido la característica calandra cromada para hacer un coche mucho más aerodinámico. De hecho, la siguiente generación al 116, el W126, ya nace después de la crisis del petróleo y es un coche en el que se pone bastante más énfasis que en el 116, precisamente en la aerodinámica. Para muchos, de hecho, el 126 fue bajar un poco en cuanto a calidades y en cuanto a presencia con respecto al 116, precisamente por esa obsesión con la aerodinámica y la reducción de consumos. ¿Qué más tenemos? Los faros más avanzados que hay en el mundo hoy por hoy. Los Digital LED de Mercedes, en cada faro tenemos más de un centenar de píxeles de luz súper precisos. De hecho, son tan precisos que este coche podría proyectar una película en blanco y negro en una pantalla de cine solamente con las luces de los faros, como lo oís. Por desgracia, en España, la legislación, como está tan preocupada por nuestra seguridad, hace que no sea posible aprovechar todo el potencial de estos faros. Y las alertas que son capaces de proyectar en algunos mercados, por ejemplo, cuando hay obras en la carretera, me hace el dibujo de una excavadora y me marca también el carril más estrecho para que reduzca la velocidad, me avisa cuando me estoy acercando a un stop, me avisa cuando hay peatones cercas. Todo eso nos lo perdemos en el mercado español. Así de preocupadas están las autoridades por la seguridad. La iluminación es extraordinaria, se adapta muy bien a la carretera. Tenemos una cámara de alta resolución en el parabrisas y aparte de eso también el navegador y todos los sensores que trae el coche, de los acelerómetros del control de estabilidad, el radar de distancia, todo eso sirve para adaptar la huella de luz a la velocidad, a las curvas, al terreno, al tráfico
y que siempre veamos lo máximo iluminado en la carretera. Espectaculares, de verdad. Un pequeño repasito de historia. Uno de los accesorios opcionales que vendía el W116 como una novedad y que hacía gala de la tecnología que tenía son los lavafaros. Si os acordáis, en el vídeo del SAM 99, lanzado en 1968, el 99 los traía ya de serie. 4 años más tarde, Mercedes te lo ofrece como una opción súper novedosa. El W116 se presenta en 1972 con dos tipos de carrocería, la normal, denominada S o SE en las versiones con el motor de inyección, y la larga, denominada SEL, que hacía que la carrocería llegase hasta los 5,06 metros de largo. Las proporciones son muy elegantes, el coche se ve bastante estilizado, parece más bajo de lo que es debido a la longitud que tiene. Las llantas de aleación llamadas barrocas eran una opción, el coche de serie venía con llantas de chapa y tapacubos, y aquí tenemos la primera gran diferencia en cuanto a los gustos. Fijaos, en 1972 se consideraba que un coche era elegante con una llanta de solo 14 pulgadas de diámetro y neumáticos de mucho balón, en concreto este lleva unas 205 70 14. Esto me va a influir bastante en el confort, se buscaba que los coches fuesen muy cómodos. De hecho, Mercedes estaba tan obsesionada con el confort en este coche que cuando lanza el 6.9 en 1975 le copia descaradamente a Citroën la suspensión hidroneumática sin pedirle ningún permiso ni licencia, algo muy típico de la prepotencia germana de la época, para utilizar la suspensión más confortable del mundo en su momento en su berlina de la clase S. En el nuevo vamos a ver unas llantas completamente distintas y una suspensión de nuevo con una tecnología sorprendente, y esta vez sí, de Mercedes. Aprovechando que lo tengo en esta posición, os voy a llamar la atención sobre lo que os comentaba de este relieve en los pilotos traseros. Esto lo que hace es que tanto la nieblina de agua sucia que levanta el coche cuando va rodando, como la nieve, el polvo, el barro, etcétera, no se puede acumular en la parte interior, solamente nos empañaría la exterior, de forma que siempre son visibles. Al principio os decía que W116 marcaba una referencia en cuanto a calidad de construcción, y una de las formas más evidentes de ver esa calidad de construcción la tenemos en las puertas. Primero, las manillas tienen un tacto excepcional cuando las abrimos, y la puerta, al cerrarla, da la sensación de que estamos cerrando un auténtico Panzer. El truco está en unos centradores y en el propio cerrojo de la puerta que os voy a mostrar ahora. Aquí tenéis el mecanismo con el cono este centrador que entra en este agujero y centra perfectamente la puerta, y luego tenemos el cerrojo, además enmarcado en esta pieza cromada. Y como os decía antes, cuando cerramos da la sensación de cerrar un Panzer. En esta vista lateral del nuevo clase S lo que vemos también es un coche muy elegante, con líneas muy proporcionadas, y que en esta versión corta, entre comillas, llega hasta los 5,18 metros de longitud. Ya veis que es más largo que el W116, y también las llantas son muchísimo más grandes que antes. Ahora estamos hablando de llantas de 20 pulgadas, calzadas con neumáticos 255 en perfil 40 adelante y 285 con perfil 35 en el eje trasero. De nuevo, me parece absurdo calzar con más goma atrás un coche que tiene un reparto de pesos como este, que prácticamente pesa lo mismo el eje delantero que el eje trasero. Esto lo que va a hacer es que cuando circulemos por autopista y pasemos por un charco, detrás tenemos unos flotadores más grandes y el coche va a querer levantar el vuelo del eje trasero, que es justo el que más asentado debería estar al suelo. Aún así, la seguridad activa de este coche es elevadísima, y el confort, ¿cómo lo consiguen? Bueno, pues con una suspensión neumática que, gracias a las cámaras que tiene, al software que controla también el navegador, se adapta a el terreno, y aparte de eso también le es capaz de leer los baches que hay en la carretera. La verdad es que el confort de marcha es impresionante, y no te puedes creer que un coche que tiene solamente este perfil de neumático aísle tantísimo la rodadura del trasero de los pasajeros. Hablábamos de las cerraduras del W116. Bueno, pues aquí, aparte de que emergen los tiradores y también tienen un tacto súper robusto, las puertas tienen un sistema neumático que termina de cerrarlas aunque no las hayamos cerrado por completo. La verdad es que cuando estás dentro del coche y oyes como se cierra, tienes la sensación de ser un chuletón de ternera envasado al vacío. En este lateral izquierdo tenemos la toma de carga de este híbrido enchufable. En el otro lado tendríamos la tapa del combustible, y os recuerdo que veáis el vídeo de por qué en los híbridos enchufables no se abre inmediatamente la tapa del combustible, sino que hay que hacerlo con un dispositivo electrónico de seguridad. Tenemos una toma de carga Meneques y también para corriente directa. Este coche consigue esa enorme autonomía eléctrica de más de 100 km en modo 100% eléctrico gracias a unas baterías que son muy grandes, de 28,5 kWh de capacidad, prácticamente la capacidad de algunos coches eléctricos pequeños.
Al ser unas baterías grandes, me van a permitir tener cargas súper rápidas a potencias de hasta 60 kilovatios con corriente continua. Por eso tenemos aquí esta toma inferior. Las cargas normales con corriente alterna van a ser a 11 kilovatios de potencia. Si tenemos unas baterías de 28 kilovatios hora de capacidad y soy capaz de cargarlos con una manguera por la que pasan 11 kilovatios, imaginemos que son depósitos de líquidos, ¿de acuerdo? 28 litros de capacidad y una manguera por la que me pasan 11 litros por hora. Las cuentas salen fácil. En unas 2 horas y media cargaríamos el depósito de electrones por completo. En el caso de poder utilizar una carga ultra rápida con corriente continua de 60 kilovatios hora, lo que tenemos es que en apenas 20 minutos recuperamos hasta el 80% de la carga. En la vista trasera las diferencias también son evidentes. Si os fijáis, esta carrocería es mucho más bajita y mucho más estilizada. Aquí hay que dejar entrar cómodamente a la gente y aparte de eso también tenemos un interior mucho más achicado porque los espesores de todo han aumentado muchísimo debido a la mayor seguridad pasiva de los coches. Tanto los montantes como las puertas tienen muchísimo más grosor, de forma que para dar habitabilidad suficiente los coches tienen que ser bastante más altos. Tecnología Full LED en las luces traseras, también se ven estupendamente bien. Lógicamente lámparas de incandescencia hace 50 años, eso sí, unas líneas súper elegantes y estos parachoques cromados que además tienen las dobles lamas que le dan un toque la mar de clásico y de elegante al coche. En cuanto al acceso al maletero, en este coche, que era uno de los más caros del mundo, nos encontramos con que la portezuela no abre hasta el paragolpes, algo bastante típico en la época. Un maletero bastante amplio y detalles de generosidad alemana. La chapa de la tapa del maletero no está ni tapizada ni siquiera pintada, solamente con la imprimación fosfatante. Eso sí, nos ponen un triángulo de avería que en este coche se supone que no deberíamos utilizar prácticamente nunca. El acceso al maletero de la nueva generación es mucho más cómodo. Para empezar, me abre hasta el borde del parachoques y además tiene apertura eléctrica a manos libres, de forma que si yo me pongo a bailar aquí una sardana, lo detecta y se abre. Eso sí, las baterías del motor de tracción me ocupan bastante espacio en el hueco del maletero, de forma que de los 500 litros que tiene habitualmente se queda en poco más de 300. Un maletero, pues bueno, más pequeño que el de un Volkswagen Golf en un coche de más de 5 metros de longitud, aunque también es cierto que este tipo de berlinas rara vez van con el maletero cargado. Ya tienen a personas que se encargan de llevarles el equipaje hacia su villa o hacia su destino en sus furgonetas, etc. Si a los poco más de 300 litros de capacidad le sumamos que tenemos que llevar los cables de carga, el kit antipinchazos, etc., la verdad es que la cosa queda bastante mermada. Y además sorprende que tampoco está tapizado el cielo del maletero. Bajo el capó también va a haber un enorme salto tecnológico en estos 50 años. Este trae un motor V8 de gasolina con inyección electrónica DG-Tronic de Bosch, la misma que tenía el SAM 99 del que hablamos en el otro vídeo. 225 caballos gracias a 4,5 litros de cilindrada, y lo que sí que tiene es un sonido que te pone los pelos de punta. Ya tenía unas prestaciones bastante buenas, no como el 350 V8 que se criticaron bastante las prestaciones, de hecho por eso sale este 450, aunque eso sí, están también bastante lejos de las del 6.9, que era un auténtico dragster de aceleración. Este coche nace antes de la crisis del petróleo y su consumo, su apetito por la gasolina es desaforado, de acuerdo, tiene unos consumos muy elevados. De hecho, como os decía al principio, en el W126, en su sucesor, se tiene la crisis del petróleo muy en cuenta para reducir esos consumos. Aquí lo que tenemos es una tecnología completamente distinta y me voy a centrar bastante en ella. Bajo el capó del 580e tenemos en total 510 caballos de potencia y 750 Nm de par, que los obtenemos gracias a un motor de 6 cilindros en línea, sobrealimentado por turbocompresor y con 3 litros de cilindrada, que ya de por sí rinde 367 caballos, ¿de acuerdo? Va acoplado a una caja de cambios automática y en la caja de cambios tenemos un segundo motor eléctrico con el cual obtenemos 150 caballos extra, de forma que
en conjunto, ya sé que la suma no da esos 510 caballos, pero es que el motor eléctrico y el de combustión no dan su potencia máxima en el mismo instante. Unas baterías de 28 kilovatios hora de capacidad y una autonomía en modo eléctrico que supera por poco los 100 kilómetros. Al abrir las puertas de este W116 nos encontramos con un interior muy clásico, molduras de madera en el salpicadero, la característica consola con la palanca del cambio automático en modo laberinto, los elevalunas eléctricos y unos asientos que de nuevo aquí hay cambios. En los años 70 la tapicería de serie era la de piel y opcionalmente el lujo era la tapicería de velour. Como veis, el coche tiene 50 años prácticamente y están como el primer día. Los materiales son excepcionales y el cuadro de instrumentos con el velocímetro tarado a 240 km por hora. Era, de hecho, una de las berlinas más rápidas del mundo en su momento. Los paneles de puerta también revestidos, con bastante calidad, guanteras en las puertas y el freno de estacionamiento de pedal similar al que tenemos también en los modelos modernos y bastante característico de Mercedes y también muy del gusto americano. Un salpicadero de formas muy clásicas, muy atractivo en su momento, con los característicos mandos de la climatización y por supuesto la radio Becker del equipo de sonido. Al abrir las puertas de la nueva generación nos encontramos con un interior súper tecnológico, unos asientos tapizados en cuero napa y además con un mullido excepcional y también mucha tecnología en cuanto a confort. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos pétalos y en la banqueta también se ciñen contra los riñones y nos sujetan la espalda en las curvas. Por ejemplo, en una curva de derechas nuestro cuerpo se apoyaría contra este riñón y lo que va a hacer es ceñirlo contra nuestro cuerpo para sujetarnos mejor y que no nos movamos en las zonas reviradas y en las curvas rápidas de autovía. El puesto de conducción con un volante deportivo, con mandos ápticos y un diseño bastante limpio. Y aquí la madera deja paso a unas molduras de plástico con un veteado similar a la madera y este plástico negro, madera de piano, que lo único que hace es ensuciarse, coger polvo y producir molestos reflejos. Aquí tenéis el salpicadero con formas, como digo, muy elegantes. La verdad es que el coche resulta muy acogedor y atractivo. Me gusta cómo se prolonga el diseño del salpicadero hacia las puertas, la calidad es excepcional y lo que menos me gusta es esta consola central enteramente hecha en plástico negro piano. Eso sí, la pantalla tiene una calidad excepcional tanto visualmente como a nivel táctil y el puesto de conducción con una instrumentación que ahora veremos en detalle. En el cuadro de instrumentos os quiero llamar la atención sobre unos detalles. Si os fijáis ahí se ven esas cosas que brillan, pero eso lo detecta solamente la cámara. Mis ojos no lo ven. Ahí lo que tenemos son unas cámaras de infrarrojos que nos están permanentemente mirando a nosotros a los ojos para detectar si estamos mirando a la carretera o no y poner en prealerta a los sistemas de seguridad. Aparte de eso, con esta tecla en el volante podemos acceder al menú para modificar el diseño del cuadro de instrumentos y que nos muestre la información pues más a nuestro gusto. Por ejemplo, con las asistencias a la conducción o bien pues versiones más clásicas o incluso este cuadro de instrumentos deportivo que parece que tiene aquí una especie de efecto túnel. Aparte de eso también podemos modificar la información del Head-Up Display con realidad aumentada y la verdad es que cuando utilizas el Head-Up Display no se ve muy bien con la cámara y en este fondo, pero muestra tanta información y tiene tanta iluminación que al final tienes demasiados estímulos visuales sobre el parabrisas que hacen que desvíes la atención de lo que realmente tienes en la carretera. En ese sentido el Head-Up Display me parece excesiva la información que muestra y además demasiado llamativa, te centra mucho la atención en él. En cuanto a la pantalla central, lo que os decía, esto a nivel táctil es impresionante la reacción que tiene, se ve todo muy bien, tenemos acceso a multitud de ajustes tanto de las luces del interior y lo que os decía, el sistema Digital Light que nos permitiría proyectar información pues eso, sobre obras en la carretera, peatones, etcétera, aunque como os decía esta función está capada en el mercado español. Otro detalle llamativo del cuadro de instrumentos es que la información se muestra como si tuviéramos dos planos en la pantalla, de forma que tiene un efecto tridimensional. Lo que pasa es que en la cámara es difícil, necesitaría una cámara estereoscópica para que se apreciase correctamente esa visión de estilo tridimensional, ¿de acuerdo?
De nuevo, demasiados estímulos visuales. Al final lo que hace es que la información no se vea muy clara, aunque el cuadro de instrumentos es muy nítido y tiene unos diales enormes, pero todas estas animaciones y todo esto distraen más que ser efectivos para mostrarnos la información. Aquí tenéis esta moldura que imita el veteado de la madera y, curiosamente, el mando de las luces en el panel de puerta en lugar de estar en el salpicadero del coche. En las puertas tenemos los tweeters del equipo de audio Burmeister, que tiene una calidad de sonido impresionante. La verdad es que este coche se convierte en una sala de conciertos. En estas versiones SEL de chasis largo tenemos varios centímetros de más en las plazas traseras. Fijaos en el enorme espacio que hay para las piernas aquí detrás. Y un tresillo en el que caben 3 adultos con bastante confort. Eso sí, en las curvas te vas dando tumbos de lado a lado como si fueras un saco de patatas. En las plazas traseras tenemos algo menos de espacio para las piernas que en el W116, aunque aquí lo justo sería compararlo con la versión larga. Lo que sí que tenemos son unos asientos con una piel napa excepcional y un confort que no os podéis imaginar. La verdad es que es uno de los coches más cómodos que jamás he tenido ocasión de probar. Esta iluminación ambiental tan llamativa y mandos en las puertas para poder cerrar las cortinillas y dar un ambiente más íntimo. Bueno, pues empezamos esta prueba dinámica, así que apretamos la tecla de Start, el asiento se colocó a nuestra posición y le damos a la D y empezamos a rodar con este Mercedes. Como tenemos la batería cargada, el coche va a iniciar siempre la marcha en modo exclusivamente eléctrico. Tenemos 150 caballos, el coche tiene muy buenas prestaciones con esa potencia, además tenemos mucho par, cerca de 400 Nm, con lo cual empuja muy bien y la verdad es que el coche responde muy bien. Los asientos que me van ciñendo los riñones en cuanto giro el volante y detectan esa aceleración lateral, la verdad es que también ayudan a que tengamos un confort excepcional. Y el coche, la verdad es que en ciudad el único inconveniente que tenemos es que mide 2 metros de ancho y más de 5 metros de longitud, con lo cual, pues lógicamente no es un coche cómodo para callejear, pero sí que tenemos multitud de asistencias, asistente de aparcamiento. De hecho, podemos aparcar incluso con el teléfono móvil a distancia para meter el coche en un hueco de estos en batería. Como después no íbamos a poder abrir las puertas, podemos utilizar el teléfono móvil para aparcar el coche como si fuese un coche teledirigido. La verdad es que es espectacular. Hay que vincular el teléfono móvil al número de bastidor del coche y conseguir una serie de permisos para que eso sea así, pero podemos hacerlo. Con la tecla Dynamic podemos elegir entre varios modos de conducción, el modo B, el eléctrico, el híbrido, el Sport, el inteligente, de forma que modificamos las reacciones del coche, el confort y las prestaciones. En carreteras secundarias no es un coche ágil porque pesa una barbaridad, estamos hablando de más de 2 toneladas en orden de marcha, pero con esos 510 caballos tenemos unas aceleraciones brutales y la verdad es que el sistema de suspensión neumático con control activo del chasis, que corrige el cabeceo, el balanceo, etcétera, el coche es bastante más ágil de lo que podamos pensar de una mole de este tamaño. No es un coche ágil, pero sí es un coche que se mueve con bastante soltura. En autopista es su hábitat natural. Esto es un tren de alta velocidad, un coche en el que te sientes súper seguro. A los máximos legales llega incluso a ser aburrido y no da ninguna sensación de velocidad. De hecho, el coche es súper silencioso. Dentro tenemos unos cristales dobles laminados que nos aíslan muchísimo del exterior. Os estoy hablando de que tenemos una rumorosidad en el interior a 120 km por hora en el entorno de los 70 decibelios, que es muy bajo, ¿de acuerdo? La verdad es que es uno de los coches más silenciosos en los que he viajado jamás. El W116 también era un coche muy cómodo, aunque lógicamente es mucho más ruidoso dentro que este y las suspensiones no son tan confortables ni con mucho. Sin embargo, donde más diferencia hay con el W116 es en los consumos, y es que este coche me ha sorprendido lo poquito que gasta. Primero, es fácil hacer los 100 kilómetros con él en modo 100% eléctrico. Aquí Mercedes no ha mentido ni engaña a nadie. La verdad es que tiene una autonomía eléctrica sorprendentemente buena, y esto hace que el consumo medio homologado sea de 7 litros.
Os recuerdo que el consumo homologado en los coches híbridos enchufables solamente me sirve para comparar eficiencias entre coches híbridos enchufables. El consumo real, una vez agotada esa autonomía en modo exclusivamente eléctrico y utilizando el coche como híbrido, el consumo en autopista a 120 km por hora ha sido de 7,7 litros. Sinceramente, gastar 7,7 litros a 120 km por hora en un coche de más de 2 toneladas de peso con 510 caballos y este porte me parece un dato impresionante. En ciudad la cosa es donde más se va a disparar, vamos a estar hablando de consumos en el entorno de los 10 litros, pero lo razonable es utilizar este coche en ciudad en modo exclusivamente eléctrico, consumiendo cero, moviéndonos con muchísima suavidad y siendo respetuosos con el medio ambiente dentro de las ciudades, que es para lo que más sentido tienen los coches híbridos enchufables y para lo que la DGT nos otorga la etiqueta cero. En carreteras secundarias, con cruceros entre 70 y 90 km por hora, teniendo que hacer algún adelantamiento y una conducción absolutamente natural con el coche, estamos hablando de consumos en el entorno de los 6,5 litros. La verdad es que en cuanto a consumos, el coche me ha impresionado muy positivamente. ¿Qué tal el equipamiento? A ver, este coche cuesta 135.000 euros. Más extras como por ejemplo pues la tapicería en cuero napa y algunas opciones que se pagan aparte. Esta unidad está en el entorno de los 165.000 euros, ¿de acuerdo? A cambio de los cuales tenemos un coche repleto de asistentes a la conducción, el asistente de mantenimiento en el carril, tenemos también un asistente de adelantamiento en una autopista que al poner el intermitente nos alerta tanto con las luces ambientales como con el head-up display como sonoramente de si tenemos o no libre el carril para avanzar, y nos va asistiendo durante toda la maniobra de adelantamiento. Tenemos una alerta de colisión con frenado de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de conducción en atascos, detección de peatones, en fin, el coche en cuanto a asistencias a la conducción es una auténtica pasada. El asistente de luz de carretera es una maravilla cómo funciona. Normalmente suelo criticarlo porque funciona muy mal, pero tanto en este coche como en el clase C me ha impresionado su excelente capacidad de adaptación al tráfico. En fin, en cuanto a equipamiento, está a tope en lo que es seguridad. En lo que es confort, bueno, pues los asientos con el control dinámico de postura, masaje, climatización, calefacción, en fin, los asientos son una auténtica pasada. En materia de conectividad, Mercedes es puntera, hay que reconocérselo. El sistema MBUX es lo mejor que hay en este momento en el mercado. Tenemos la aplicación Mercedes Me, con la cual podemos desde manejar el coche por control remoto, como os decía, para las maniobras de estacionamiento, hasta dar permiso a otra persona para que abra las puertas y acceda al vehículo, comprobar dónde está el coche, programar la carga de las baterías, programar la climatización, en fin. En cuanto a conectividad, el coche también es un escándalo cómo está dotado. Se pone a llover al filo del final de esta videoprueba del Mercedes 580e. No quería despedirme sin antes decir lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este coche, y también agradecer a Gustavo que me haya prestado su formidable W116 para poder hacer este reportaje y mostraros cómo ha evolucionado el automóvil en 50 años. Te recomiendo que te suscribas al canal de Autocasión para poder ver videopruebas muy interesantes, vídeos prácticos que te van a resultar muy útiles y también vídeos de coches clásicos que seguro que te llaman la atención. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado de este Mercedes S580e? Bueno, pues por un lado su tecnología. La verdad es que el coche es extraordinario cómo ha avanzado en 50 años entre uno de lo que era considerado en su momento uno de los coches más avanzados del planeta y este que hoy en día pues podríamos decir que es el más avanzado que hay tecnológicamente en el planeta. El sistema de iluminación, en fin, el coche la verdad es que tecnológicamente impresiona. Lo segundo que más me ha gustado de este Mercedes 580e son sus consumos. Increíble que un coche de este tamaño, con 510 caballos de potencia, este peso y este porte, consuma menos de 10 litros a los 100 y que haga consumos en autopistas similares a los que hace un turbodiesel familiar convencional, ¿de acuerdo? Lo tercero que más me ha gustado de este coche es su confort y su seguridad. La verdad es que dentro te sientes como si fueras viajando en un acorazado. ¿Qué es lo que menos me ha gustado de este Mercedes 580e? Bueno, pues por un lado el maletero, con apenas 300 litros de capacidad, va bastante justo. Es cierto que os decía medio en broma, pero también medio en serio, que los propietarios de este tipo de coches rara vez llenan el maletero. Ya tienen al personal que les lleva el equipaje de un sitio a otro.
Lo segundo que menos me ha gustado de este coche son los frenos. En todos los híbridos lo que estamos pisando no es un pedal del sistema hidráulico, sino un simulador. Unas veces tiene que frenar con el freno eléctrico, otras veces tiene que frenar con el hidráulico, de forma que nosotros pisamos un simulador. Y aquí no está nada conseguido el feedback que nos da el pedal del freno. Hay veces que pisamos el pedal y el coche frena una barbaridad, veces que pisamos con la misma fuerza del coche apenas frena, despista bastante y tiene un tacto muy artificial y desagradable. Y lo tercero que menos me ha gustado de este coche es que es una pena que toda su tecnología no esté disponible para todo el mundo. Es un coche caro y aunque es cierto que siempre van cayendo las cosas de la clase S hacia las clases más de acceso de la marca, pero hoy por hoy la tecnología que tiene este coche está al alcance solamente de una élite. En fin, no me enrollo más, esto se está animando bastante a llover en este momento, así que no me queda más que despedirme, desearte mucha suerte y hasta pronto.